Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a todos, en especial a Ilenia Donoso, quien va a ser una de las principales expositoras del día de hoy del programa Huella Chile, y a Nicolás Ricci, profesional del programa, no, profesional del equipo de mercados de carbono del Departamento de Mitigación y Transparencia Climática. Y también muy bienvenida a Patricia Paso, directora de la Red Campus Sustentable, que nos acompaña y nos apoyó también en esta organización. Pati, no sé si quieres dar algunas palabritas. Súper breve. Vuelvo a insistir que yo soy la infiltrada acá, que toda la coordinación fue del grupo de carbono neutralidad y especialmente de la Dani Gatica. Así que solo ahí agradecerte, Dani, por el liderazgo en el grupo y también agradecer a Ilenia y a Nicolás por la disposición. Créanme que todos quienes están presentes acá son las personas más activas, participativas que tenemos en la Red Campus Sustentable y están ávidas de saber más y que finalmente eso les permita a las instituciones que no están representadas en este grupo a seguir conociendo, aprendiendo y avanzando en esta temática que nos convoca, que es carbono neutralidad y acción climática. Así que dicho eso, volver a desear feliz año nuevo. Espero verlos a todos en el encuentro de enero que se viene y yo y ahora me quedo de backup. Por cualquier cosa voy a estar acá igual Dani grabando. Así que Ok, eso no más quería decir. Muchas gracias. gracias, Pati. También aprovechando el agradecimiento a Constanza de Vélez, a Constanza Vélez de UTEP, porque también estuvo, de hecho, en un momento más activa que yo organizando este encuentro. Así que muchas gracias, Connie, y también a todos, que somos los más motivados. Así que, Ilenia, te doy el pase a Nicolás, denle nomás y recordar que los últimos 30 minutos van a ser para responder preguntas. Súper, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? ¿Me avisan? Sí, perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación también. Bueno, yo trabajo en el programa Huella Chile, que es parte del Departamento de Mitigación de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Y Nicolás, como dijo Daniela, trabaja en el equipo de mercados de carbono del mismo departamento y división. Así que nada, hoy la presentación se divide en dos partes. Voy a estar yo unos 30 minutos hablando sobre la parte de cuantificación principalmente, y Nicolás les va a comentar sobre lo que ya es compensación y mercados. Así que partamos. Primero que nada les voy a contar un poco, bueno, sobre el programa Voy a Chile y algunos lineamientos para estimar emisiones asociadas al sector, digamos, suelos. Entonces, el programa Voy a Chile, no sé si lo conocen, pero nació en 2013 con el objetivo de fomentar el cálculo, reporte y gestión de los gases de efecto invernadero en organizaciones del sector tanto público como privado. Es el que se conoce próximamente como Sistema de Certificación Voluntaria. Acá la participación en el programa es totalmente voluntaria, es un programa que es abierto para todas las organizaciones de Chile y además no tiene ningún costo en su participación, salvo en los procesos de verificación, que son un servicio que ofrece un privado y por tanto tiene un costo. El programa se sostiene sobre tres pilares principales. El primero es que contamos con una herramienta de cálculo en línea y gratuita que está inserta en ventanilla única, por eso lo que necesitamos es que se registren para poder acceder. También ofrecemos constantemente apoyo técnico a los usuarios a través de capacitaciones como esta. Tenemos webinars abiertos, tenemos material de apoyo en la página web y también está la casilla de correo mediante la cual nos pueden hacer cualquier consulta técnica y nosotros los podemos ayudar. Y finalmente tenemos también el sistema de reconocimiento según el nivel de gestión, donde entregamos 4 sellos dependiendo del avance que están teniendo las organizaciones en torno a la gestión del carbono. De acá me enfoco solamente en los sellos de ámbito organizacional, que es lo que les aplicaría a, digamos, instituciones de educación superior. El sello de cuantificación busca reconocer cuando una organización cuantificó su huella de carbono, digamos, esta primera vista de cuál es mi situación actual. Esto se reconoce acá. Yo la cuantifico, la reporto, la verifico y con eso postulo el sello y lo pueden obtener. Después está el sello de reducción, que tiene que ver cuando una empresa o organización implementa un proyecto de reducción de emisiones que permite, en el fondo, mitigar. Entonces se implementa y se estima las reducciones de emisiones que se lograron obtener y con eso ya pueden obtener el sello. Después tenemos el sello de neutralización, que es cuando yo ya cuantifiqué y reduje mis emisiones,
puedo pasar a lo que es compensar las emisiones mediante la adquisición de créditos de carbono de proyectos que sean hechos en suelo nacional. Eso es súper importante. Voy a activar acá el puntero. Permiso. No sé cómo, no sé cómo, aquí está. Perdón, ahí sí. Y finalmente tenemos el sello de excelencia, que tiene que ver con cuando se reconoce cuando una organización está yendo más allá de la gestión del carbono. Y acá tenemos otros atributos que evaluar. Podemos ver temas de compromiso, de cooperación con otras organizaciones, sensibilización con trabajadores, con beneficios ambientales, digamos, si se han implementado prácticas de mejora continua, temas de género o la neutralización que también les sirve para obtener este sello. Estos son los 4 sellos y en el fondo buscan representar un avance escalonado en la gestión del carbono dentro de una organización. Acá quiero parar un poco y hacer un énfasis especial en la diferencia entre la huella de carbono, mitigación y compensar. Lo primero que tenemos que hacer con el sello de cuantificar es hacer esta huella de carbono. Es una foto de cuál es la situación actual de mi organización, cuáles son mis fuentes de emisiones, cuáles son las actividades que tengo y a qué me lleva este número o indicador que es la huella de carbono. Después, una vez que tengo la huella de carbono, puedo pasar a reducir. En el fondo es, yo observo mi resultado de la huella y digo, estos son los puntos críticos dentro de mi cadena de valor o dentro de mi sistema. Y acá encuentro que hay tecnologías o que puedo implementar mejoras o cualquier, digamos, política interna que me permita reducir emisiones. Entonces yo ahí paso a esta parte y que es lo que se conoce como mitigación. ¿Ya? Es cuando estoy reduciendo emisiones. Y después de eso pasa lo que es compensación, que es cuando ya no puedo hacer más acciones dentro de mi organización, por lo tanto voy a buscar afuera un complemento que yo compro directamente, un crédito de carbono, y eso me permite compensar mis emisiones que no logré reducir. En el fondo, si yo acá yo digo, ok, yo genero 100 de emisiones, yo logré reducir 50 y el resto de las 50 yo las compenso. ¿Ya? Para que tengamos bien diferenciados esos 3 etapas. Ahora, volviendo a la primera, huella de carbono organizacional. Para este taller en particular nos preguntaron, o sea, nos pidieron, nos comentaron que querían que tuviera un énfasis principal en todo lo que es captura, absorción y todo lo relacionado con masa, digamos, forestal, biomasa forestal. Entonces, en este caso, nos vamos a enfocar en esta categoría dentro de su inventario organizacional y en esta de acá. En el fondo es cómo incorporo yo las emisiones o absorciones por gases de efecto invernadero debidas al cambio de uso de suelo en un inventario organizacional. Son esas 2 categorías, ¿ya? Para que dentro de todo el inventario nos vamos a enfocar en esas 2. Ahora, ¿cuál es la metodología que tengo que seguir para calcular las emisiones o absorciones debidas al uso de suelo o cambio de uso de suelo? Primero que nada, tenemos los lineamientos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es lo que se conoce como IPCC. Ellos lo que entregan son los lineamientos para elaborar inventarios a nivel nacional. Acá tienen varios volúmenes y aquí en particular el volumen 4, varios capítulos se dedican a todo lo que es suelo y cambio de uso de suelo. ¿Ya? Entonces, digamos, es la mejor fuente de información que tienen para la parte metodológica. Ahora, otra fuente importante de información que se puede usar acá y que yo recomiendo mucho que usen es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. ¿Por qué? Porque el inventario ocupa esta metodología y la aplica a Chile. Por lo tanto, aquí tienen primero ya supuestos más o menos guiados en caso de cosas que se tienen que omitir, cosas que se tienen que considerar con mucha importancia. También tienen parámetros que les pueden servir para hacer sus cálculos, etcétera. Acá, en el fondo, lo que pueden hacer es aprender cómo se usó esta metodología para el caso de Chile y así después llevarla a una escala más pequeña a nivel campus o los terrenos que ustedes quieran utilizar dentro de su cuantificación. Entonces, de aquí en adelante vamos a pasar por los pasos más típicos que ustedes tendrían que seguir para cuantificar las emisiones asociadas al uso de suelo o cambio de uso de suelo. Primero que nada vamos a definir el área de estudio, después vamos a identificar cuáles son los usos de suelo actual y los que existían en el pasado. Aquí hay una variable temporal que se tiene que evaluar para que ustedes puedan efectivamente hacer este cálculo completo. Bueno, los usos de suelo también se los voy a explicar un poquito más adelante.
También tenemos que identificar cuáles son el tipo de manejo, las especies presentes y el clima. Después tenemos que definir cuáles son los depósitos de carbono que vamos a considerar en esta evaluación, que aquí también les voy a explicar qué son los depósitos de carbono. Y bueno, finalmente pasamos ahí a lo que es estimar emisiones y absorciones y verificar sus resultados. Entonces, del primer paso, definir el área de estudios. Voy a incluir tal o cual campus, tengo que incluir estas instalaciones o no, quiero ocupar un terreno que está cerca del campus, que es parte de digamos que la universidad es dueña de, etcétera. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Qué es lo que voy a incluir dentro de este estudio? Acá como ejemplo les dejo año X, da lo mismo el año. Vamos a hablar de los campus A y B y tienen en total un área de 300 hectáreas. Después de definir el área de estudio, tengo que identificar cuál es el uso de suelo actual. Yo me tengo que parar en el lugar y decir qué tipo de uso de suelo tengo. ¿Cuáles son las categorías del uso de suelo? Hay 6. Tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, humedales, asentamientos y otras tierras. Las tierras forestales apuntan principalmente a vegetación boscosa. Esto ya es lo que nosotros podríamos decir es un bosque, ¿ya? El umbral para clasificar, digamos, entre forestal y entre cultivo y pastizal se define nacionalmente, pero eso, de hecho, en el inventario nacional podrían verlo, pero principalmente tiene que ver con especies. Entonces, tierras forestales están acá, vegetación boscosa. Lo que no se clasifique como tierra forestal puede pasar a tierra de cultivo, que en el fondo aquí hablamos de tierras cultivadas, arrozales, sistemas de agrosilvicultura, etc. Aquí, si no entro acá, puede entrar acá. Y si no entro aquí, puede pasar acá, a pastizales, que aquí es donde estamos hablando de tierras de pastoreo o pastizales que no son considerados como tierra de cultivo, ¿ya? Ahí tienen esos 3 primeros usos de suelo. Después pasamos a humedales, que es principalmente tierra que está cubierta o saturada de agua la mayor parte del año. También tenemos asentamientos, que es tierra con infraestructura propia de asentamientos humanos, como una zona urbana o una zona urbana, pero que en el fondo tiene casas o infraestructura de origen humano. Eso califica como asentamiento. Y finalmente tenemos la de otras tierras, que aquí tenemos todo lo demás. Suelo desnudo, roca, hielo o cualquier otro suelo que no califique para ser considerado en alguno de estos otros 5. ¿Bien? Entonces yo ya identifico, por ejemplo, de estas 300 hectáreas que voy a usar, hay 300 que corresponden a suelo forestal, tipo de uso de suelo forestal. Perfecto. Pasamos al siguiente paso, que es identificar los usos de suelo en el pasado. ¿Por qué? Porque en el fondo el cómo evoluciona el uso del suelo afecta lo que yo voy a tener de depósitos de carbono dentro de este lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que pararme en este suelo que tengo hoy y ver qué fue ese suelo en un periodo anterior. El típico periodo de estudio es 20 años. Si no tienen información, pueden buscar un año intermedio, pero lo ideal es más o menos ese rango y ahí ir viendo las transformaciones. Entonces, por ejemplo, acá yo me paré en estas 300 hectáreas, busqué la información y encontré que hace 20 años atrás, por ejemplo, habían 200 que eran tierra forestal, suelo forestal, pero habían 100 que eran tierras de pastoreo, ¿ya? Entonces, claro, ya tengo esto de primer análisis para estas 300 hectáreas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que puede que además de estas 300 hectáreas de bosque, yo tenga 200 de pastoreo, 50 de humedal, 500 de asentamiento. Entonces, este análisis, este esquema que acá se ve más o menos simple, se va haciendo más grande y se va haciendo una red mucho más compleja de cómo analizar qué suelo tengo hoy y qué suelo tuve antes. Por lo tanto, lo que se hace para hacer este análisis en general es la matriz de cambio de uso de suelo. ¿Qué es lo que tengo aquí? En este eje de acá, estoy en el año actual. Entonces yo veo y digo, ya, tengo 300 de tierra forestal en mi año X. De esas 300, hace 20 años atrás, o en el año X menos Y, habían 200 que eran forestales y 100 que eran pastizales, ¿ya? Después voy al siguiente tipo de uso de suelo. Tengo hoy 200 hectáreas que corresponden a tierras de cultivo. Pero ¿qué pasa? Que hace 20 años atrás, o hace y años atrás,
habían 50 que eran tierras forestales y 50, o sea, 150 que eran tierras de cultivo. Entonces, así voy analizando caso por caso, viendo qué era, o sea, qué es hoy y qué era antes, ¿ya? Ahora, ¿cómo se lee esta matriz? En general, lo que uno hace es que dice tierras forestales que permanecen tierras forestales. ¿Cómo se llama esa categoría? Tierras forestales que permanecen como tales. Si fuera tierras de cultivo que permanecen tierras de cultivo, son tierras de cultivo que permanecen como tales. Así se va leyendo, digamos, la diagonal. Ahora, las otras partes que no están en la diagonal se leen así. Es pastizales convertidos en tierras forestales. Y acá también. Tierras forestales convertidos en tierras de cultivo. Así se va interpretando esto y en el fondo paso de esta matriz de 36 celdas a un nombre para cada una de esas celdas. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, tengo las tierras forestales que permanecen como tales, que eran 200 hectáreas en la tabla anterior. Pastizales convertidos en tierras forestales eran 100 y tierras forestales convertidas en tierra de cultivo son 50. Aquí lo importante es que siempre me paro en dónde estoy hoy y a partir de eso yo analizo qué eran estas tierras antes, ¿ya? Para ordenar un poco claro, puedo ver como qué era antes, qué era después, dónde veo primero, siempre veo primero dónde estoy hoy y a partir de eso analizo hacia atrás. Aquí ya tenemos entonces el paso 3 más o menos listo. Después se pide más información. Acá ya tenemos nuestros suelos divididos entre 36 categorías distintas, pero además se tiene que seguir desagregando de acuerdo al tipo de manejo, las especies y el clima, porque no es lo mismo si tengo una hectárea de bosque de eucaliptus a una hectárea de bosque nativo. Por lo tanto, toda esa información te va desagregando un poquito más a esta matriz. Entonces aquí tenemos, primero que nada, tengo que tener información sobre el tipo forestal, la especie, podemos hablar de bosque nativo, de plantación forestal, de árboles frutales, de otros tipos de cultivos, etcétera. También tenemos el tipo de manejo. Tenemos si es que es un bosque que simplemente está en crecimiento, no le estoy haciendo nada, solamente crece. Puede ser un bosque que tenga, o un cultivo que tenga cosechas, puede ser un bosque que tenga leña. Puede que hayan incendios, que haya un plan de manejo, que sea un bosque renoval, que tenga una quema controlada, etcétera. Otras cosas que pueden afectar al crecimiento de este bosque. Y finalmente también nos afecta el clima. Un bosque no es lo mismo si está en Arica, así está en Magallanes, así está en los lagos. Va cambiando. Por lo tanto, eso también es una variable que tenemos que considerar, ¿ya? Entonces, claro, esta base de datos que van a terminar manejando se hace cada vez más grande, pero en el fondo espero que esto les pueda como ordenar un poco la idea de toda la información que tienen que recopilar para hacer este cálculo. Y el siguiente paso, que con este ya terminamos con las definiciones, es ver cuáles son los depósitos de carbono que tengo que considerar. Ahora, los depósitos de carbono, ¿qué es lo que son? Son 6 tipos. Primero tenemos la biomasa aérea, biomasa subterránea, madera muerta, hojarasca, suelos y productos de madera recolectada. ¿Qué son estos? Son 6, digamos, elementos físicos donde tengo guardado el carbono dentro de este ecosistema. La biomasa aérea y biomasa subterránea apuntan ambos a biomasa que está viva. La aérea es la que está sobre el suelo, que en el fondo es la que nosotros podemos ver y que está viva, o sea, principalmente árboles, arbustos, pasto, etc. Mientras que la subterránea es la que está bajo el suelo, que principalmente apunta a raíces. Después tenemos la madera muerta, que en el fondo es biomasa leñosa, por eso es madera, es leñosa, y que no está viva y se puede ya sea encontrar en pie, como un árbol que está muerto pero que no se ha caído al suelo. Puede también estar tendida en el suelo o puede estar enterrada. Acá lo importante es que se clasifica como madera muerta todo lo que esté muerto y que tenga más de 10 centímetros de diámetro. ¿Ya? Es sobre cierto tamaño hacia arriba. Después tenemos la hojarasca, que la hojarasca es biomasa que también está muerta, no está, digamos, conectada, digamos, o creciendo. Es biomasa muerta y que está entre un diámetro entre 10 centímetros y 2 milímetros. ¿Ya? Es un poquito más pequeño y aquí hablamos principalmente de ramas pequeñas u hojas. ¿Ya? Eso es lo que califica como hojarasca. Después tenemos el suelo, que en el fondo es toda la materia orgánica que está contenida en el suelo, todo el carbono orgánico que se mantuvo ahí, eso es el suelo.
Y finalmente tenemos los productos de madera recolectada, que es el material de madera que abandona los sitios de recolección. Acá tenemos cosecha, principalmente para leña, puede ser también para muebles o cualquier otro uso. Es materia que yo, o sea, madera que yo recolecté y que me la llevo. Entonces, con eso ya, por ejemplo, para este, digamos, ejemplo, tierras forestales que permanecen como tales, que es este primer, uno de los depósitos de carbono, o sea, uno de los usos de suelo que obtuvimos en la clasificación, yo le tengo que calcular cómo se modifican o cómo aumentan, cómo disminuyen cada uno de estos depósitos de carbono. ¿Ya? Ahora, para la parte de ya, estimar emisiones y absorciones, yo lo que tengo que hacer es, claro, este uso de suelo que voy a evaluar, cada uno de los depósitos de carbono, evalúo ya, y aquí entramos en las fórmulas, cómo crece y cómo disminuye. Acá depende mucho de cada depósito de carbono, cómo va a crecer o cómo va a disminuir. Por ejemplo, la biomasa va a crecer principalmente por aumento, o sea, por crecimiento de la masa vegetal. Por lo tanto, esto se refleja en más absorciones dentro de este bosque. Mientras que disminuye esta reserva si es que hay perturbaciones como cosecha, leña, incendios o transferencia hacia otros depósitos. Por ejemplo, puede ser que coseche para leño, por lo tanto pasa de biomasa aérea a producto de madera recolectada. Puede ser que se muera y que por tanto pasa a madera muerta o a hojarasca. ¿Ya? En el caso de madera muerta y de hojarasca, en general aumentan porque se transfiere desde otro depósito, ya sea desde madera muerta a hojarasca o desde biomasa aérea o subterránea hacia alguna de estas dos. ¿Cómo disminuye? Por descomposición o también por transferencia hacia otros depósitos. Y finalmente pasamos a suelos, que suelos finalmente aumenta porque hay transferencia desde hojarasca o madera muerta, o también porque hay descomposición o algún otro tipo de perturbación como extracción del suelo. Y finalmente, bueno, los productos de madera recolectada aumentan cuando yo corto madera, que es desde biomasa aérea hacia biomasa, o sea, hacia productos de madera, o también puede disminuir por descomposición. Entonces, no vamos a entrar en las fórmulas porque no alcanzamos en este taller a ver algo tan detallado, pero en el fondo esto es más o menos cómo se va a mover la captura o la absorción que tengan, las reservas que tengan de carbono dentro de un terreno. Ahora, es súper importante que al momento de hacer esto, ustedes tengan en consideración la necesidad de verificar los resultados con una entidad externa y experta en esta área, porque así pueden asegurar la correcta aplicación de la metodología, entregar confianza y transparencia sobre el trabajo que ustedes están realizando. Así que es súper importante, pueden tener los mejores expertos, pero igual es importante obtener la versión, la visión, la revisión de otro experto para que se puedan asegurar de que está todo ok. Ahora, recomendaciones muy generales que igual ya les dije, revisar la metodología súper en detalle, revisar tanto el INGI como el IPCC. El INGI, como les dije, sirve como fuente para muchos parámetros que ustedes requieren para el cálculo, por lo tanto, revísenlo. También, bueno, tener buenos datos, tanto para el inventario organizacional como para esta patita del inventario organizacional, es súper importante tener buenos datos. Por lo tanto, tener un catastro detallado del uso de suelo en sus instalaciones y los cambios de uso de suelo en los últimos 20 años es súper relevante. Y finalmente, insistir con la necesidad de verificar los resultados obtenidos. Ahora paso a lo que es reducción. Todo esto es, o sea, la primera parte hasta acá fue dentro de su inventario organizacional. Ahora todavía estamos dentro de su inventario, pero pasamos a la etapa de reducir. Los proyectos de mitigación o reducción de emisiones buscan reducir emisiones o aumentar las remociones de GI respecto a un escenario base. Yo acá me comparo con qué pasa si implemento mi proyecto y qué pasa si no implemento el proyecto. Ya, esos son los dos escenarios que yo comparto, o sea, que yo comparo. Son súper importantes para lograr una transición hacia una economía baja en carbono y para cumplir los objetivos globales de reducción de emisiones que estableció bueno, que comprometió el país en muchos acuerdos internacionales como el Acuerdo de París u otros. Acá, bueno, el sello de reducción ya del programa Huella Chile, los requisitos son, por una parte, tener el sello de cuantificación para el mismo año en que se presentan las reducciones. Yo no puedo directamente presentar un proyecto de reducción de emisiones en Huella Chile
sin haber cuantificado mis emisiones anteriormente. Termino la diapositiva y te doy la palabra, Pablo. Gracias. También es importante destacar que el proyecto tiene que estar en operación por 6 meses dentro del año que estoy reportando. O sea, si yo implemento el proyecto en agosto del 2020, no lo puedo postular para 2020 porque tiene menos de 6 meses, pero sí lo puedo postular para 2021, 22, 23, 24, 25. ¿Por qué? Porque se puede postular por 5 años desde que lo implementó. ¿Ya? O sea, ustedes pueden, por un proyecto de mitigación, obtener este sello para 5 años seguidos. Pablo tenía la mano levantada. Sí, gracias, Ilenia. No sé si las preguntas las podíamos hacer entre medio o esperar al final, pero Dale nomás, sí, dale, ya, no hay sí, problema. pero dado que aquí estábamos como cambiando rotundamente el tema, tenía una duda sobre el cambio de uso de suelo. Ujú. Un par de dudas, la verdad. Lo primero es, no me quedó muy claro lo de los 20 años. Si uno, eh, lo ideal sería irse atrás al año 20 o uno si tiene datos, no sé, pues del año 2 anteriormente, puede ocupar eso mismo y eso no va a variar en digamos, va a ser igual de válido. ¿Ya? Eso es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es respecto a la verificación que tú comentaste, porque bueno, tú lo dijiste también, hay hartas fórmulas que me imagino que deben ir incluidas en este tema de la variación, por ejemplo, de los sumideros de carbono. Entonces, en esa verificación, el estándar es el IPCC y lo otro, si para después el inventario de emisiones, ustedes necesitan la verificación de un tercero para que esto sea validado en el inventario de emisiones. Creo que Ya son mira, como tres preguntas. sí. Sí, mira, sobre la primera de los 20 años, en el fondo el periodo de 20 años se recomienda principalmente porque hay procesos que la metodología sugiere, como que la metodología, por ejemplo, hay pérdidas de carbono que son graduales. Entonces, en general, por eso dice así como ya, este proceso se demora 20 años en concretarse. Si hay, por ejemplo, un cambio de uso de suelo, en general hay hartos procesos que se demoran harto tiempo en, digamos, volver a un estado estacionario. Entonces, por eso la metodología sugiere 20 años y si ustedes, por ejemplo, tienen información del año 5 y el 20, pueden hacer una, digamos, una estimación igual usando esos dos puntos. Pero claro, considerando que el proceso completo se va a completar en 20. Entonces, como que hago en el Ya, fondo como que la captura va a una seguir hasta proyección. el año 20. Podría Claro, seguir hasta el año 20. Ya, claro, como que todos esos procesos graduales es como, se va a demorar 20 años, no tengo información de los 20, pero si tengo del 5 y del 15 o del 5 y del 20, me sirve igual. Es solo como y asumir eso cuánto se significa que demora. que si yo lo voy haciendo anual, puedo ir sumando eso como... Ya, Sí, de hecho en general la metodología como que te los divide por número de años que estoy considerando. Entonces, ya. claro, es un paso a paso más o menos anual. Ahora, respecto a la segunda pregunta de la verificación, claro, en el fondo acá la metodología del IPCC es principalmente la parte del cálculo de las emisiones, pero la ISO es la que entrega el marco de reporte y cómo clasificar las emisiones y digamos que te dice esto va en esta categoría y esto va en esta otra. Pero el cómo calcular te lo entrega el IPCC. Entonces es como el IPCC te dice cómo calcular, la ISO te dice cómo clasificarlo y la misma ISO para la verificación te va a decir cómo, si está bien clasificado, si van a revisar en base a la ISO principalmente. Pero claro, la metodología de cálculo que se sigue no te la da la ISO. Ya. Y para validar esto, ¿ustedes necesitan el certificado de un tercero? Sí, sí, en el fondo, si es que quieren integrar esto dentro de su inventario organizacional para postular el sello de cuantificación, tienen que pasar por una verificación de un tercero. Así que sí, de todas maneras. Súper, muchas gracias. A ti. Entonces, sigo con la siguiente. Estamos en reducción. Ay, como que se quedó pegado esto. Aquí sí. Ya. La metodología de cuantificación para todo lo que es reducción es la ISO 14064, parte 2. La parte uno de esa ISO es para cuantificación, la parte 2 para reducción y la parte 3 es verificación. Entonces, esa es la que más usamos dentro del programa.
Ahora, etapas generales para la cuantificación y reporte de las reducciones. Bueno, primero que nada, si es que van a postular al sello de Huella Chile, tener su sello de cuantificación. Después tienen que revisar en su huella cuáles son los puntos críticos, si es que existen metodologías o tecnologías principalmente que me permitan reducir las emisiones y ahí decir, ok, en base a esta información, decidir hacia dónde voy a apuntar esa reducción. Después tengo que definir el proyecto, planificarlo e implementarlo, siempre teniendo en cuenta cuál es mi escenario base y cuál es mi situación con proyecto. ¿Qué es lo que voy a implementar y qué es lo que pasaría si es que no lo implemento? Después de eso ya puedo implementar el proyecto, echarlo a andar y cuantificar cuáles son las reducciones reales de este proyecto. Acá es súper importante tener datos reales para que efectivamente puedan hacer una comparación que sea lo más confiable y transparente posible. Y después de eso ya pueden hacer su informe de cuantificación de reducción de emisiones y postular al sello después de también verificar. Acá también se requiere verificar su reducción para que pueda, digamos, que garantizar que esta cuantificación está bien hecha. Ahora, sobre algunos resultados obtenidos en reducción de emisiones en Huella Chile, en general, la mayor parte de los proyectos que recibimos son de eficiencia energética, electromovilidad, energía renovable, gestión de residuos y compras sostenibles. Todos estos son proyectos que también se pueden implementar a nivel organizacional en universidades, así que ahí les dejo un poco los tips. Ahora, cosas importantes que tienen que considerar para cuantificar la reducción de emisiones de un proyecto es, primero que nada, definir una variable operacional que sea común al caso con proyecto y al caso sin proyecto. Acá no estoy comparando el 2024 versus el 2023. Yo estoy comparando un 2024 con proyecto con un 2024 sin proyecto. Entonces, por ejemplo, si es recambio de luminarias por ampolletas más eficientes, esa variable operacional que me permita comparar va a ser la cantidad de horas de uso de las ampolletas, que la puedo estimar. No es necesario que no las tenga como súper medidas, pero tengo una estimación de ya 8 horas, 5 días a la semana, 52 horas a las 52 semanas al año. Ahí yo tengo una variable operacional que puede ser común al escenario base y al proyecto. Si tengo electromovilidad, por ejemplo, acá la variable común van a ser los kilómetros recorridos y que en el fondo yo de ahí puedo sacar con la eficiencia del combustible, con la eficiencia de la electricidad y ahí tener un caso que pueda comparar. ¿Ya? Es súper importante que nos llegan hartos proyectos que son comparar dos boletas y eso no se considera válido. Entonces, aquí les voy a mostrar un solo ejemplo, porque no alcanzamos a verlos todos, que es principalmente de gestión de residuos. Si es que yo, por ejemplo, en alcance 3 quiero implementar un proyecto de reducción de emisiones mediante la gestión de residuos orgánicos a través de compostaje, el paso a paso sería, primero, definir cuál es mi línea base y cuál es mi caso con proyecto. En la línea base lo que tengo es que estos residuos se retiran y se van a un relleno sanitario. Mientras que en el caso con proyecto, los residuos se retiran y se van a compostaje. Primero que nada, tengo que tener un medio de verificación o respaldo, que en el fondo va a ser, por ejemplo, una boleta o un recibo que va a entregarme el proveedor del servicio, que va a decir, recolectamos 610 kilos de cartón o de residuos orgánicos generales. Eso es súper importante porque el verificador se los va a pedir. Después tenemos una sistematización de la información, que en el fondo puede ser un Excel, puede ser una planilla, puede ser una servilleta, pero que ustedes tengan organizado en alguna parte cuáles son los datos que voy a considerar en mi cálculo. ¿Por qué? Porque también se los va a pedir el verificador. Y después tengo que buscar los factores de emisión. Acá es un factor de emisión para la línea base y para el caso con proyecto. Por ejemplo, si es que la línea base es la que habíamos dicho, lo más adecuado sería cuál es el factor de emisión del cartón en un relleno sanitario versus cuál es el factor de emisión del cartón en compostaje. Después de eso, hago el cálculo. ¿Cuál es mi variable operacional en este caso? Que es común a ambos casos, es la cantidad de residuos, los kilogramos de cartón que se fueron a relleno o a compostaje. Entonces, la cantidad de residuos es común a ambos casos. El tipo de tratamiento cambia. Acá tenemos relleno, acá tenemos compostaje. Y después tenemos el factor de emisión asociado, que en el caso del relleno es más alto, naturalmente, que en el caso del compostaje. Por lo tanto, al calcular las emisiones, va a ser factor de emisión
por variable operacional y voy a obtener las emisiones para ambos casos. ¿Qué es lo que hago después? Resto. Escenario base menos escenario con proyecto igual a reducción de emisiones, que en este caso me da un resultado de poco más de 9 toneladas de CO2 equivalente. ¿Ya? Acá lo pasamos súper rápido, pero podemos ver después más en detalle si es que tienen consultas al final. No le quiero quitar más tiempo a Nicolás. Y bueno, el resto de los ejercicios igual están explicados en nuestro webinar de sello de reducción organizacional que está en YouTube y que está también disponible en nuestra página web para que los puedan revisar ahí con calma más adelante. Este también me lo voy a saltar y le paso la palabra a Nicolás. Buenísimo. Muchas gracias por la presentación, Pile. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí la presentación, verdad? ¿Y se ve el de moderador? Ah, Creo que los tres puntitos quizás. Esa. ahí se ve como la vista general, ¿o no? Sí, a ver, dale. Ahora vemos el PPT, o sea, como la Sí. presentación. Ahí sí creo. No, están viendo el... Ahí ¿No? sí, perfecto. Sí. Ya, buenísimo. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Nicolás Ricci. Soy parte del equipo de mercados de carbono de la División de Mitigación y Transparencia. Y la idea un poco de esta presentación es responder las distintas dudas que nos habían planteado en torno a todo lo que vendría siendo la compensación y los mercados de carbono. Entonces, en primer lugar, imagino que han escuchado varias veces lo que es el bono de carbono o un crédito de carbono o también un certificado de carbono, reducción o absorción de emisiones. Al final, estos tres conceptos significan lo mismo y se puede definir como un instrumento que busca incentivar la inversión en iniciativas de mitigación de emisiones a través de la compra y venta de estos bonos, créditos o certificados. Y esto siempre va a ser equivalente a una tonelada de carbono equivalente. Em, y también estos bonos certificados deben cumplir con ciertos criterios como la adicionalidad. O sea que básicamente este proyecto o esta actividad de mitigación no podría haber sido llevado a cabo sin la venta de estos certificados. Y esto es principalmente con el objetivo de poder impulsar ciertas tecnologías o ciertas actividades, proyectos que tengan ciertas barreras de entrada. A su vez, también estos certificados se deben, o sea, se miden mediante metodologías, en donde existen metodologías que te van a permitir calcular una línea base sin el proyecto. Luego también uno calcula las reducciones, absorciones de las emisiones con el proyecto y también siempre se debe integrar todo lo que es el monitoreo y el reporte. A su vez también se deben cumplir con ciertas salvaguardas ambientales y sociales. Con respecto al proceso de emisión de un certificado, esto aplica de manera general a todos los programas existentes hoy en día, tanto para mercados regulados y tiene una misma estructura, en donde en primer lugar se encuentra el diseño de la iniciativa, donde se describe de manera general el proyecto, se describen las metodologías de cálculo, línea base, mitigación, verificación, y se debe cumplir con ciertos requisitos mínimos. Aquí es donde se genera el PDD, que se llama generalmente, que es el documento de descripción del proyecto. Y es variable, pero se podría decir que tiene un costo aproximado entre 50 y 100 mil dólares. Y con un tiempo alrededor de entre 6 meses a un año, dependiendo también del sector y el tipo del proyecto.
Luego este PDD, que va a ser este documento de inscripción, se valida por una tercera parte independiente con unos costos asociados entre 20 y 50 mil dólares para luego ya eh, se pueda validar y aprobar la actividad por parte del programa o del estándar. Luego viene todo lo que vendría siendo la implementación de la actividad, y ahí van a tener distintos CAPEX y OPEX dependiendo del sector y el proyecto, y se debe implementar en un tiempo máximo de 5 años posterior a la validación y aprobación de la actividad. Luego también vamos a tener todo lo que es el monitoreo y verificación, también por una tercera parte independiente, que también va a tener costo entre 15 mil y 30 mil dólares, pero igual va a ser variable dependiendo del sector, ya que, por ejemplo, un proyecto del sector forestal, en donde requiere estar monitoreando los crecimientos del bosque, probablemente el costo va a ser mayor de monitoreo. Em, Luego, posterior a un monitoreo y verificación válido, está todo lo que es la aprobación y el registro y emisión de estos bonos certificados, que luego ya pueden ser usados em, para posteriormente ser cancelados, y ahí es cuando ya estos se eliminan del registro para así evitar una posible doble contabilidad o un doble uso también. Con respecto a los distintos programas de certificación y metodologías, hoy en día existen varios programas. Los más conocidos son BCS Berra y Gold Standard. También son los que tienen más metodologías de distintos sectores, pero también hoy en día ya existen dos programas, dos estándares que están validados por el sistema de compensación de emisiones en Chile, que son latinoamericanos, que vendrían siendo Biocarbon y Ser Carbono. Em, y aquí cada uno de estos programas va a tener distintas metodologías según el sector y también distintas herramientas que también permiten a veces etiquetar los certificados, los créditos em, de una manera distinta. Por ejemplo, el Climate Community and Biodiversity, que es el CCB, permite acreditar proyectos que tienen un alto valor en torno a los cobeneficios que también genera este proyecto y que no solo se enfoca en la mitigación de emisiones. Con respecto al alcance sectorial, hay varios sectores: está el uso de disolventes, gestión y eliminación de residuos, forestación y reforestación, agricultura, captura y almacenamiento de CO2. También hay emisiones fugitivas de combustible, emisiones fugitivas procedentes de la producción y el consumo de halocarburos y hexafluoruro de azufre, uso de disolventes y distintas industrias. Todas estas distintas industrias van a tener también varias metodologías asociadas para el cálculo. El precio y calidad del bono de carbono es variable, ya sea tanto por el sector como por el tipo de proyecto y también por los distintos cobeneficios que podría generar. Entonces aquí como se ve en la imagen hay una variabilidad grande en torno al precio, y hoy en día se podría decir que los proyectos que tienen valores más altos son principalmente del sector AFOLU, de reforestación y forestación, ya que no solo se está absorbiendo CO2, sino que también llevan asociados varios cobeneficios, ya sea biodiversidad, regulación hídrica, em, trabajo también. Entonces, por eso mismo hoy en día esos proyectos son los que tienen un precio mayor, y estaríamos hablando de entre 15 a 30 dólares por tonelada. Podría ser un poco mayor también. Con respecto al instrumento de precio del carbono y mercado de carbono, a nosotros nos gusta hacer la distinción entre instrumentos nacionales y los instrumentos internacionales. Entonces, entre instrumentos nacionales vamos a tener todo este sistema regulado en donde se encuentra el impuesto verde y todo su sistema de compensación, y también las normas de emisión y su respectivo sistema de compensación. Con respecto a al sistema de certificación voluntaria, ahí es donde se encuentra Huella Chile y este mercado voluntario de carbono,
Y por otro lado, con los instrumentos internacionales, se encuentra el artículo 6 del Acuerdo de París, en donde vamos a tener dos enfoques de mercados, que van a ser el artículo 6.2 de enfoques cooperativos y el artículo 6.4, que es un mecanismo de acreditación del Acuerdo de París, que básicamente es como un estándar propio, ya sea como BERRA o Gold Standard, por ejemplo. Con respecto al artículo 6 del Acuerdo de París, em, este em, se diferencia principalmente del protocolo de Kioto, en donde en el protocolo de Kioto va a imponer una carga de responsabilidad a los países desarrollados, dejando un poco de lado y limitando a los países en desarrollo que no poseían metas. Entonces, el Acuerdo de París, las distintas partes de este acuerdo presentan compromisos nacionales a través de la NDC, la Contribución Nacional Determinada, y también incluye este punto de mecanismos de mercado de carbono, en donde los países pueden participar ya sea como comprador o como vendedor, siempre asegurando la integridad ambiental y también evitando la doble contabilidad. Entonces, en resumen, este artículo tiene los tres puntos más relevantes que contiene este artículo, vendrían siendo el 6.2, 6.4 y bueno, y también está el 6.8, que sería un enfoque no mercado. Entonces, el mecanismo de enfoques cooperativos, que vendría siendo el 6.2, eh, permite que existan transferencias de emisiones entre países siempre y cuando estos países tengan un acuerdo bilateral. Hoy en día Chile tiene tres acuerdos con Suiza, Japón y Singapur, eh, con el objetivo siempre de promover el desarrollo sostenible, asegurando la integridad ambiental y también se va a aplicar una contabilidad sólida y robusta para evitar lo que es la doble contabilidad. Y ahí en este enfoque, el país es quien actúa como un estándar o un programa. Entonces, en este caso, nosotros como Chile somos los que vamos a evaluar los proyectos, vamos a aprobarlos, dependiendo si cumple o no con todos los requisitos y criterios que estamos generando. Por otro lado, el artículo 6.4 es donde se establece este mecanismo supervisado eh, por la UNFCCC y ellos actúan como estándar. Entonces, ahí nuestro rol como Chile básicamente es si creemos que un proyecto puede cumplir con los distintos criterios, lo aceptamos y todo el proceso siguiente lo ve este órgano supervisor. Y por último, también existe un enfoque cooperativo de no mercado que eh, básicamente es un poco de filantropía en donde hay una ayuda entre países para alcanzar sus metas en relación a la ANS, pero no involucra una venta de los certificados de reducción. Por eso se dice que es un enfoque de no mercado. Se habla de ITMO, que vendría siendo equivalente a un certificado de reducción, a un bono, a un crédito de carbono, eh, pero estos son aprobados, validados para transferirse internacionalmente. De ahí en el nombre de resultados de mitigación transferidos internacionalmente. Y estos pueden ser utilizados tanto para ayudar al país comprador a cumplir con su NDC o también para otros propósitos de mitigación internacional, OIMP, que podría ser Corsia, por ejemplo. Y un punto bien relevante aquí para evitar esta doble contabilidad vendría siendo lo que es los ajustes correspondientes a la emisión, en donde yo al vender estos ITMOS a otro país, yo tengo que sumar esas emisiones a a mi inventario de emisiones, y el otro país las resta. Y así de esa manera se evita que se esté doble contabilizando esas reducciones. Con respecto al estado actual de los mecanismos y de los acuerdos que tiene hoy en Chile, vendrían siendo estos tres con Suiza, Japón y Singapur. Con respecto a Suiza, a fines del año pasado se aprobó el primer proyecto, el cual consiste en un recambio de calderas a biomasa.
va a empezar a partir del 2027 y irán aproximadamente 400.000 toneladas de carbono equivalente reducidas hasta el 2030. Con respecto a Japón, hay 17 proyectos aceptados, pero eso se debe principalmente a que era un acuerdo que se había firmado antes, entonces un poco son proyectos que están en transición a este nuevo mecanismo y ahora ya durante enero también se va a firmar este acuerdo bajo el mecanismo de 6.2. Y con Singapur es donde estamos un poquito más en pañales, por decirlo así, y estamos en un proceso de empezar a reconocer distintos programas y también revisar metodologías que luego van a tener que ser validadas por nosotros. Y luego también está el mecanismo que les comentaba, el artículo 6.4, que es en donde este organismo supervisor actúa como el propio estándar. Para identificar los distintos proyectos que pueden entrar bajo el artículo 6 en Chile, nosotros tenemos, o sea, los dividimos bajo una clasificación de A, B o C, en donde em, para clasificar como A, la tipología de la actividad de mitigación debe estar fuera de las metas que se están mandatando en la NEC o en los planes sectoriales de mitigación o en la estrategia climática a largo plazo o cualquier otro instrumento. Em, y estos proyectos van a poder al final vender el 100% de sus medidas o sea, de sus reducciones, perdón. Luego también existe la posibilidad de adelantar una medida de mitigación que está mandatada, por ejemplo, en la ANC para el 2035 y tú la vas a adelantar al 2030, por ejemplo. Y por último, las más complejas de evaluar también vendrían siendo aquellas medidas o tipologías de mitigación que se encuentran dentro de la ANS, pero hoy en día están presentando ciertas barreras económicas que podrían limitar que se alcance la meta establecida. Por ejemplo, con respecto a la meta de reforestación, para el 2030 se planteó reforestar mínimo 200.000 hectáreas y hoy en día estamos alrededor de un 10% de esa meta. Entonces, ahí es donde se pueden evidenciar también ciertas barreras de entrada económica, ya que es en un principio una inversión bastante grande, con retornos que no son inmediatos, ya que hay que esperar igual que el bosque crezca para luego hacer el retiro de los créditos y poder venderlo. Entonces, esa es una tipología que hoy en día nosotros ya evaluamos y también la integramos dentro de la hoja de ruta de los mercados de carbono, ya que es una tipología que queremos promover porque hoy en día está presentando ciertas barreras económicas de entrada. Esto lo puse a modo de ejemplo nomás, son dos clasificaciones, dos tipologías que nosotros integramos dentro de la hoja de ruta. Por un lugar tenemos todo lo que la captura de biogás en rellenos y por otro lado el reforestación y forestación de bosque nativo, en donde nosotros hicimos estas categorías en base al porcentaje de degradación regional. Entonces, en las zonas que tú tienes un mayor porcentaje de degradación, vas a tener un mayor porcentaje de ITMOS. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, en las regiones con mayor un 20%, para el periodo del 2025-2027, tú vas a poder vender un 60% de los ITMOS al exterior. O sea, ese 40% restante tiene que quedar en Chile y se puede transar también en Chile, ya sea buscando oferta con Huella Chile, en el sistema de compensación de emisiones, o también entrar al mercado voluntario de carbono. Em, y por último, aquí la manera en que conversan todos estos mecanismos, instrumentos, se puede ver en la imagen. Entonces en un principio tú vas a tener todo lo que es la oferta, donde son estas distintas actividades, proyectos de mitigación de emisiones, los cuales hacen la solicitud para ingresar
Y aquí entran los estándares de certificación que evalúan esta solicitud. Y por un lado, tú vas a tener el enfoque cooperativo, en donde nosotros somos este programa estatal de certificación, o también va a poder entrar a los programas de certificación internacionales como BERRA, Gold Standard, Biocarbon, Cell Carbono, CAR. Y bueno, también el mecanismo de 6.4. Em, Luego, también se tiene la aprobación de la actividad o la autorización de la actividad, dependiendo de si es enfoque cooperativo o no. Luego la aprobación o autorización, viene todo lo que es el registro, y luego ya entra todo lo que es la demanda, en donde si es que entró por el enfoque cooperativo la actividad de mitigación, va a tener que sí o sí ser usada para la ANS de un país o para otros propósitos internacionales de mitigación, como Corsia, por ejemplo. Y si entró por los programas de certificación externos que son reconocidos por el Ministerio de Medio Ambiente, puede entrar eh, a Huella Chile, al mercado voluntario de carbono, ya sea nacional o internacional, y también al sistema de compensación de emisiones. Con respecto a tipología de proyecto que pudimos realizar en universidades, em, encontramos que estas quizás podrían ser las más atractivas, donde en primer lugar tenemos energía, hay una metodología de Berra, que es para eficiencia energética en los campus. Luego también con respecto a la gestión y eliminación de residuos, hay metodologías para evitar la emisión de metano mediante compostaje, o también otras asociadas al uso de biochar en suelos agrícolas y no agrícolas. También se encuentran las metodologías de forestación, reforestación y manejo, que vendría siendo la M47. Y también en agricultura se encontraría la BM42 de manejo mejorado de suelos agrícolas. Igual hay varias metodologías, si bien no, la única que está como enfocado en universidades vendría siendo aquí la BM25. También es la única que tiene como proyectos registrados hoy en día asociados a universidades. No habían otras experiencias que hubiesen generado crédito y que estuviesen vendiendo. Lo que sí pudimos encontrar fueron varias universidades que han hecho proyectos pilotos con estudiantes, pero en un principio con un objetivo de mitigar, pero que también podría transicionar a una posible compensación. Pero ahí también hay ciertas limitantes en la escala, porque aquí como pudimos ver en los precios, no es barato todo este proceso de certificación para poder generar este certificado, este crédito, este bono. eh, es caro, entonces no te va a servir si es que estás generando, no sé, 100 toneladas de reducción al año. No vas a poder venderlo a un precio que te permita levantar el proyecto y que salga a flote. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer un proyecto de reforestación, te diría que sobre las 1.000 hectáreas ya podría ser algo más atractivo y tener un retorno positivo y un ban positivo. Em, y creo que esa sería todo. Sí, así que no los podía ver, así que no sé si alguien levantó la mano o habían consultas. Muchas gracias. Súper, gracias, Nicolás. Nadie levantó la mano por el momento, estábamos esperando llegar al espacio de preguntas. Ahí terminó la presentación, ¿cierto? De ambos. Sí, ahí dejé de compartir. Ya, súper. Ahora pasemos a las preguntas. Doy el pase al equipo. Bueno, y muchas gracias, chiquillos, también. Súper completa la presentación y me hizo recordar las dudas que teníamos. Así que muchas gracias. Es un buen background de las dudas que teníamos. Y Reinaldo Reinaldo, tiene la tiene, mano. sí.
Voy, oye, primero gracias por la presentación, en verdad estaban bien completa. Tanto yo creo que más de uno todavía estaba digiriendo toda la información para poder hacer las consultas. Pero yo voy a basar un poquito más de la primera presentación, ya la vi con Ilenia, que esa lo alcancé a digerir un poquito más. Me quedaron algunas dudas, por ejemplo, con cada persona es la que finalmente dice qué tipo de suelo tiene, o me tengo que basar en base a algún reglamento, normativa. Por ejemplo, si tengo un campus, digo que tengo tanto espacio de áreas verdes, yo lo defino, y lo otro que es como de edificio, yo lo defino la hectárea, o es como todo el campus en sí tiene un uso de suelo porque hay un reglamento, no me acuerdo cómo se llaman esos, que identifican qué uso de suelo es. No, no, cada uno lo define. No es como el... Sí, 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 no, cada uno lo define en base a lo que se ve. Y como que, Ya. claro, el ejemplo típico es hectárea, porque la metodología está pensada como para, como a nivel nacional, pero claro, uno lo puede hacer por metros cuadrados, por ejemplo, no hay ningún problema. Ya, y con eso tengo otras dudas que, por ejemplo, si yo estoy viendo la huella de carbono todos los años, y como tengo que hacer esta comparación con 20 años atrás, entonces si yo calculé, no sé, la huella del 2020, y después voy a año atrás porque tenía cómo estaba el 2000, después si calculo la huella del 2021, ¿tengo que compararme con el 2001 o puedo seguir comparándome con la información del 2000 que tenía? Sí, ahí más que comparar o sea, en el fondo uno mira, eh, por ejemplo, ese mismo ejemplo, en el fondo más que compararse con la huella, uno mira qué le está pasando al suelo. Entonces, por ejemplo, podría pasar que justo hace 20 años ese suelo seguía siendo forestal, o sea, seguía teniendo el mismo tipo de suelo, em, pero que entre medio hubo un cambio y que después se devolvió. Eso es como que quedan fuera un poco de la metodología, pero si uno sí se da cuenta, no sé, por ejemplo, el año 2000 tenía, no sé, forestal, en el año 2020 tengo una zona urbana, pero después decido volverla forestal. Esa transición, digamos, como de aquí y después para allá, va a tomar igual un tiempo. Hay ciertos procesos que toman 20 años en volver a ser, digamos, a cierta estabilidad. Entonces, por eso se va mirando hacia atrás para ver si hace 20 años atrás tenía el mismo tipo de suelo o tenía otro. Como ya después del 2040, si yo en el 2020 volvía, decidí como voy a volver a ser forestal, el 2040, o sea, en el 2040 yo voy a mirar y voy a tener, claro, una zona forestal, pero si miro en el 2030, en el 2010 tenía zona urbana. Entonces, como que al final es como que se va moviendo un poco la perspectiva, pero como la ventana de tiempo que estoy observando se va moviendo. Pero como que la comparación es solamente eso. No es, no es que tenga que calcular la del 2020 para, o sea, la del 2000 para poder calcular la del 2020. Ya, Me enredo un ya. poco con la explicación, pero en el No, fondo es la pero ventana de tiempo que tengo que evaluar. sí, sí, lo entendí ahí. Pero entonces la duda que tenía era como, al final lo que yo declaro es como el cambio que hubo. Por ejemplo, si yo tuve algo que estaba con, no sé, un bosque en cierta época, pasan todos estos años, y no le hice nada, y el bosque sigue tal cual, como que básicamente no hubo ni emisión ni captura, se podría decir, ¿o no? Hubo capturas porque el bosque asumo que está creciendo, en ese Ya. caso. En el fondo hay Y un ahí, aumento de biomasa en cierta forma. ya, y voy a entrar a la última pregunta que tenía para ti, que creo que no está la Moni. Ah, ya, yo creo que la Moni lo iba a hacer. Porque Mónica Lacid es de la Universidad Austral y ellos tienen Ujú. muchos terrenos de bosque y siempre tienen esta misma duda que es, esos bosques que ellos tienen, ¿los pueden como en su huella decir que están capturando y así poder disminuir su huella de carbono solamente porque están ahí los bosques y son como de ellos? Sí, en teoría sí, en la práctica, claro, hay que evaluar por una parte, efectivamente, dije, si el bosque no le hago nada, está creciendo, pero claro, va a llegar un punto en el que el bosque va a llegar a un punto, digamos, estacionario en torno a su gestión, porque, no sé, los árboles ya están muy viejos, entonces ya no crecen más, porque ya llegan a un punto muy viejo, o quizás se muere el árbol, pero justo hay otro que está creciendo, entonces como que va a haber una escala de crecimiento, pero también va a llegar a un tope. En el fondo el árbol no va a estar creciendo hasta el cielo para siempre. Pero es bien complejo porque hay que evaluarlo muy caso a caso y muy en terreno y ver cómo en qué estado de conservación están los árboles, si es que el bosque es relativamente nuevo o no. Entonces, claro, como que en general yo diría que sí se puede incluir, pero claro, el aumento de biomasa que va a tener año a año no va a ser tan significativo, pensando en que es un bosque que probablemente ya está maduro.
Ya, sí, hay que demostrar finalmente que está esta captura y que obviamente hay unos que están muriendo y eso me está emitiendo, entonces ahí hay que hacer todos esos cálculos que corresponden y hay harto trabajo. Claro, Sí. Esas eran mis dudas. Muchas gracias. súper. Ahí aprovechando como comentario, también entiendo con el mapita que mostró Nicolás de cuántos son los costos del momento de la certificación. Sería el tremendo, levantar la información del bosque y después meterse a este proceso de certificación, de obtención. Y además estar monitoreando el bosque, cosa de respaldar de que efectivamente se está capturando. Así que creo que con ese esquema me quedó claro de que es muy complejo y muy costoso. Eh, bueno, yo siempre empecé con estas dudas porque plantábamos unos pequeños bosquecitos dentro de los Arch. No se compara con los Austral, obviamente. Pero claro, pues sí, se necesita un bosque maduro de al menos 20 años, con monitoreo constante. Es muy costoso el proceso. Así que al menos ahí me resuelve la duda. Y además entiendo, tengo una duda al respecto, que se habló de un programa estatal de certificación. Entiendo que si se hace un cambio de uso de suelo, tendría que certificarme a través de este programa y además por la verificación que se hace de la cuantificación misma, ¿cierto? Como serían dobles verificaciones para la cuantificación, ¿cierto? Y lo preguntó Pablo más o menos, según yo, creo que esa era la pregunta. ¿Es doble Eh, verificación? O, por ejemplo, si ya cuantifico el cálculo de huella de carbono, el mismo ente verificador externo me sirve para cuantificar las remociones o cambios de uso de suelo, o son dos organismos distintos, ¿se entiende? claro, ahí creo que quizás estás como mezclando un poco lo que Ya, explicaba la ILE de inventario con lo que mencionaba yo de este programa estatal ya, de ok. certificación. Mm, Entonces, claro, al final este programa estatal de certificación es en donde Chile actúa como un estándar propio. Como Berra, por ejemplo, con el estándar tenemos nuestros propios procesos, nuestros propios criterios. Igual todos siguen una estructura más o menos similar. Entonces, claro, tú al entrar en el proceso de certificación con nosotros en ese sentido, que vendría siendo, tendrías que cuantificar esta línea base, después las reducciones, etcétera. Y nosotros al momento de aprobar, eh, ahí eso ya te serviría para entrar en este mercado regulado, o sea, para venderle a otro país que Chile tenga este acuerdo bilateral, Japón, Suiza, Singapur de momento, o también tú puedes venderlo a nivel nacional. Em, y ahí también es donde queremos hacer este link, por ejemplo, con Huella Chile, en donde sabemos que hay mucha oferta, ya que también llega un punto en que tú ya quizás no puedes seguir mitigando y necesitas compensar para alcanzar estas metas de carbono neutralidad que te propusiste. Em, entonces, claro, es eso, ¿no? Como tendrías que al final pasar una vez por esta verificación, que si no en ya. verdad, claro, si no en verdad como que en tanto en tiempo como en recursos económicos se termina extendiendo mucho y no funcionaría la verdad. Y bueno, y también la idea es que tú puedas homologar también estos certificados con los estándares o los programas privados. Ya. Como por ejemplo, si nosotros te validamos, la idea es que tú no tengas que también entrar de nuevo a todo el proceso con Berra, hacer toda la verificación de nuevo, sino que se pueda homologar y lo pueda utilizar ahí en el mercado voluntario. Mm. Sé bien si respondí tu duda. Sí, estaba confundiendo las dos temáticas. Así que vale. Gracias. Pati, dale, ¿no? Sí. Ahí me quedó dando vuelta, Nicolás, Ujú. esto que tú planteabas en algún momento de que la meta de deforestación estaba siendo como difícilmente alcanzable. Y yo creo que, así una Claro, opinión súper personal, tiene que ver también por estos mismos mecanismos complejos de certificación, sí, además de los 20 años que se tiene que esperar para poder hacer los retornos. El objetivo principalmente de la institución de educación superior no es vender el bono al extranjero o a algún otro país, sino que más bien es
como de alguna manera, en vez de comprar bonos, es compensar internamente las emisiones que se Ujú, están produciendo. ¿Tú visualizas algún mecanismo quizás alternativo para las instituciones para poder lograr este objetivo? Quizás como centralizarlo a través de la red Campus Sustentable, como ujú, porque finalmente igual esto es un apoyo al país de lograr esas metas y las instituciones ya tienen este compromiso de, si ya estamos midiendo, ya estamos viendo acciones de reducción y ya se están como visualizando otras alternativas de compensación o de mitigación, buscar mecanismos alternativos, quizás con alianzas con sí, con la red, en vez de ir haciendo como la alianza con cada institución de educación superior. ¿Crees que claro. puede ser Eh, sí, un posible? sí, o sea, ahí me corrige, no ha sido algo malo de la inventaria, pero, pero claro, o sea, esto es una limitante que la venimos viendo ya durante hace 3 años aproximadamente, que requiere un costo de inversión grande. Entonces, para compensar, en el caso de ustedes, que en verdad lo quieren para su propio uso interno, eh, yo, claro, ahí yo no lo recomendaría porque en verdad estarían gastando mucha plata para certificar esta reducción para que cuente como un crédito de carbono, pero no lo van a transar en el mercado, entonces no valdría la pena en ese sentido. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más atractivo más que enfocarlo como una compensación, quizás sería como una actividad de mitigación, que cuente como una mitigación, ya que eh, es al final, porque usted igual lo está empezando como dentro de sus instalaciones también, no como ir a, no sé, hablar con Es- propietarios de X lugar y Ahí igual yo he escuchado ambos como formatos, ambos como modelos. sí con Ujú, espacios, con hectáreas propias de la institución, pero también he escuchado algunos otros representantes claro, de ya como generar sí. alianzas con Ujú. otros Sí, espacios que no son propios. sí, en ese sentido, claro, igual según yo, o sea, se pueden los dos modelos. Pero claro, como al final ustedes después no van a vender esta reducción, sería innecesario que hagan todo el proceso de validación. Entonces, ahí, bueno, yo antes trabajaba harto con el GHG Protocol, que creo que igual se relaciona un poco más o menos con todo lo que hace Huella Chile. Em, Ahí tú tienes como distintos lineamientos para generar estas actividades de mitigación. Y por ejemplo, no sé, pues, hiciste una reforestación de 100 árboles de quillay, hace la modelación en donde se ocupa generalmente el DAP, que es el diámetro a la altura del pecho, tú le ingresas a una fórmula, le otorga un cierto valor de crecimiento anual y vas a obtener lo que te va a crecer el bosque en ese periodo de 40 años, etcétera. Y eso, después, aquí no estoy seguro, Ile, si después esas reducciones tú tienes que certificarlas con un tercero independiente, que creo que fue lo que comentaste antes, ¿o no? Claro. Que de todas maneras va a ser más barato Claro. que certificarlas para generar un crédito de carbono. A eso es lo que voy. O sea, Mm. si ustedes no quieren transar estos créditos, yo creo que esa es la alternativa más viable y en ese sentido, y lo que yo he visto que se hace también es que sale más barato en algunos casos que estar compensando comprando créditos, que por Y, ahí y, tiene como ese atractivo también como económico. claro. Porque ahí también Pero, Porque ahí pensando como, ya, si hay una planificación de invertir un presupuesto en comprar bonos, porque finalmente eso es como la lógica. La institución si se ujú, compromete, que tiene un compromiso de carbono en realidad a cierto año, por lo tanto ya hay un presupuesto asociado a eso. En vez de comprar un ujú, bono afuera, invertir esa plata quizás, como dices tú, en la claro, mitigación y certificando esta mitigación que se vaya a implementar con un tercero independiente. Ahí tienen como no sé si claro. lo presentaste, lo siento, Ilenia, si fue así. Como rangos, valores en torno a la certificación de las mitigaciones. Sí, mira, a mi parecer, las verificaciones que suelen ser de organización, yo creo que están entre los 50 y 100 UF por, digamos que ya, yo diría que más tirado para las 100 UF para caso de universidades que son instituciones grandes y qué sé yo.
Pero claro, en general no suelen incorporar la parte de UTCUTS, que se llama todo este sector de Sí. uso de suelo y cambio de uso de suelo. Entonces, ese sector es más difícil y yo diría que son muchas menos las consultoras que saben de este tema. Porque igual es complejo, es un poco como... Es difícil de tomar. Entonces, yo creo que una certificación, o sea, una verificación que incluya este sector sería más cara. Mm. Como muy sinceramente, yo creo que Mm. sería más cara. Igual el listado de verificadores de huellas, si es que quieren incorporarlo solo en su inventario, está disponible ahí en Huella Chile, o sea, en la página web. De hecho, les puedo mandar el link. Y ahí pueden cotizar con cada uno de ellos y decidir libremente con quién trabajar y se van a dar cuenta de que las diferencias de precios son enormes. Pero también la idea es, aquí hay un tema súper importante, que si bien la verificación para Huella Chile puede salir mucho más barata que una verificación y todo el proceso para generar un crédito de carbono, que en el fondo, en cierta forma, estamos haciendo algo parecido. O sea, ustedes quieren en vez de vender ese crédito, quieren dejarlo dentro de su ámbito organizacional para que sus emisiones sean más bajas. O sea, digamos, el neteo de emisiones sea menor. Y si quisieran comprarlo afuera, en el fondo es un poquito lo mismo. O sea, si quisieran venderlo, perdón, si quisieran como hacer el cálculo y dejarlo para vender. Pero claro, venderlo para afuera tiene un riesgo mucho más grande. O sea, en el fondo, la verificación para yo crear este objeto crédito transable en un mercado es un riesgo muy alto porque en el fondo ya estoy hablando de, digamos, primero proyectos mayores, palabras mayores y hay un tema reputacional de transacción de carbono que es más delicado. Por lo tanto, esa verificación es mucho más meticulosa, es mucho más larga y es mucho más cara. Mm. Entonces, claro, si la hacen internamente, les puede salir más barata, van a tener que hacer igual los mismos estudios, probablemente, quizás un poco menos meticuloso, pero aquí, pese a que puede ser un proceso que no se requiera tanta precisión, es importante que se haga bien. Entonces, que trabajen no con el verificador que les diga, ah, sí, te hago la verificación de escritorio, 50 UF y listo, porque en el fondo sería un trabajo que no estaría tan bien hecho. Como que nuestra recomendación es igual regodearse un poco y asegurarse de que de que el proceso quede bien hecho. Acá Nico te pasa la palabra. Sí, sí, solo para complementar a la isla y también como para que no, no se asusten tanto con toda esta evaluación que sabemos que se puede ver bien extensa. De hecho, yo creo que de los sectores más complejos para, para evaluar y medir, tú en las metodologías de, por ejemplo, la metodología de Berra, la BM47, que es para forestación, reforestación y también puede incluir el manejo, que igual puedes ir dejando ciertos pools fuera. O sea, por ejemplo, ahí, eh, porque muchas veces insignificante el cambio en el flujo de carbono. Entonces, está todo escrito en la metodología, pero siguiendo ciertos criterios o lineamientos, tú puedes ir descartando o no ciertos pools, en donde obviamente siempre el que se va a incluir sí o sí va a ser como la biomasa aérea, biomasa subterránea, que al final son los dos pools que van a tener una mayor variación. Pero, por ejemplo, después, si es que incluyen la hojarasca, va a ser opcional, va a depender de ciertos temas, al igual que, no sé, por la madera muerta del suelo, también va a depender de ciertas acciones que tú tengas previstas para tu proyecto, y en ese caso, por ejemplo, no se mide y se asume como cero. O sea, en ese sentido, lo que también está más avanzado son el cálculo de biomasa aérea y, bueno, la subterránea básicamente un porcentaje del aérea. Entonces se asemeja a eso, como para que también no se asusten y como piensen que tengan que en verdad medir cada uno de los pools. Eso va a variar dependiendo de las acciones que ustedes integren dentro de su proyecto. Y ahí yo creo que, bueno, podrían revisar la BM47, es súper clara. Está actualizada ya hace el año pasado se actualizó y describe muy bien cómo poder hacer esa medición de las capturas de carbono, bueno, de la línea base también, pero claro, para la línea base ahí yo creo que me complementaría con lo que explicaba la ILE delante. Eso. Muchas gracias a ambos. Yo tengo una pregunta, la última, quizás con el tiempo. Chiquillos, ¿ustedes me podrían confirmar si
Bueno, en Chile entiendo que no tenemos proyectos relacionados a soluciones basadas en la naturaleza para compra de carbono, bonos de carbono, ¿cierto? O Y para... sea, hay, pero todavía no han vendido. Hay algunos que están en evaluación en Berra y si no me equivoco solo hay uno que está aprobado, que es la Reserva Costera Valdiviana. Pero, pero claro, o sea, todavía ninguno ha transado o hecho uso de esos créditos. Ya, ya. Quisiera confirmar eso y que también es una cuestionante que nos pasa como instituciones, de cómo, qué tipos de proyectos estamos financiando a través de los bonos de carbono. Si además, más que una absorción de emisiones, es una evitación. Ujú. Eh, Así que por ese lado, quería confirmar eso. Gracias. Dale. Sí, sí, no, igual, pucha, por lo mismo también, al final tú en el sector forestal vas a tener como tres tipos de proyectos. Uno va a ser el red, que ahí tú estás evitando que se degrade o deforeste el bosque, que uno es como de los puntos que ha estado más criticado últimamente por el tema de la sobreestimación de créditos. Después, cómo verificas que eso, no sé, por ejemplo, tú tienes un driver de que se te mete el ganado al bosque y por eso no se está regenerando el bosque. em, Cómo tú mides que al cercar, por ejemplo, el ganado y que ya no ingrese, te está creciendo más el bosque. Entonces eso está súper criticado. El otro es la RR, que les dejé la metodología aquí en el chat para que la puedan revisar, que eso sería todo lo que es la forestación, reforestación. Y el otro es IFM, que es manejo sostenible del bosque. Y estos últimos dos son ya los que están un poco más validados, ya que es más fácil medirse y también los que tienen un poquito un precio mayor. Porque y bueno, y en Chile, claro, en Chile hay un proyecto de ARR y el de la reserva valdiviana era red. Entonces igual yo creo que no va a poder transar su crédito a un valor de más de $5 por crédito, que es súper bajo. O sea, no te alcanza mucho. Pero eso. Gracias. Creo que Constanza tiene la mano levantada. Yo les quería consultar con respecto al área de estudio. Eh, Nosotros somos una universidad que tenemos pocas áreas verdes y pocas posibilidades de generar más áreas verdes. Entonces, quería saber si es que existe alguna forma, por ejemplo, de hacer algún convenio con alguna institución, con X, para el tema de nosotros, de hecho, generalmente lo que hacemos es llegamos hasta la neutralización, ¿no es cierto? Compramos bonos de carbono y la idea sería intentar, justo lo que comentó Patti, ¿no es cierto? Le comentó la Dani, es el poder generar alguna instancia. A nosotros nos gustaría muchísimo más poder tomar ese dinero y plantar árboles, ver algo y decir, ¿sabes qué? La UTEM colaboró con tal parque, por ejemplo, y que eso nos sirviera como una medida de remoción, pero no tenemos el espacio físico. Esa es una pregunta. Y la Ujú. otra, con respecto también al tema de remoción, ¿qué pasa, por ejemplo, yo he leído mucho con esa pintura que absorbe CO2? No sé si ya están como los factores de emisión, si es que sería posible, como nosotros que somos mucho cemento, estábamos viendo la posibilidad como de poder hacer murales o algo con esta pintura y ver si es que también nos podía servir para ser presentado dentro del programa Huella Chile. Ya, mira, por partes. La primera, al final, mira, lo complejo de eso es que ustedes podrían hacerlo, o sea, en el fondo nadie les impide, no sé, financiar una plantación de árboles en otro terreno. El tema es que para que quede dentro de su inventario, tiene que quedar dentro de su alcance organizacional. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es comprar directamente ese terreno o tener algún control sobre esta otra instalación donde va a estar haciéndose esta plantación para que quede, digamos, dentro de su propia cuantificación. Si fuera reducción, o sea, para reducción aplica lo mismo. O sea, si ustedes quieren, claro, tengo este terreno que está pelado y le planto un par de árboles y qué sé yo, o sea, con una cantidad significativa, esperamos.
y que se demuestre que hay reducción de emisiones o aumento de remociones, también se puede, pero tiene que estar dentro de su alcance organizacional. Entonces ustedes en el fondo tendrían que asumir como que esas instalaciones están bajo su control o que ustedes son dueños de ellas. Em, y en el tercer caso, sí, si no, la alternativa es directamente ya compensar. En este momento, claro, dentro de la ISO, que es la metodología que nosotros usamos, compensar, o sea, como reducir afuera de tu alcance organizacional no está permitido. En el fondo, como que nadie te impide hacerlo, pero no queda dentro de del esquema de los sellos y no serían reconocidos por Huella Chile por eso. Y desconozco si hay algún otro programa o iniciativa que haga ese tipo de reconocimiento. Pero de todas maneras es una iniciativa que, claro, o sea, a la larga sí tendría reducciones de emisiones, pero no podrían presentarla como propias. Así que eso con respecto a la parte de árboles. Y lo Inés, de la un pintura, no poquito. sé si... Sí, cuéntame. Antes de pasar a la parte de la pintura, una duda también que me surge ahí. Y en ese sentido, por ejemplo, no sé, pues hacen un convenio con un grupo de 10 predios, por ejemplo, agricultores que tienen espacio para poder reforestar. Y claro, al final la universidad no serían dueños del terreno, pero ahí no podría entrar como compensación, Como como compensación. dentro del programa Huella Chile me refiero. Es que para la compensación entra solamente mediante la adquisición de créditos, no la generación de. Ah, Sí. ya, ok. Entonces, como que, claro, si yo genero créditos, yo en el fondo estoy aumentando la oferta de créditos disponible, pero nosotros trabajamos con la demanda, que nosotros compramos créditos. Como que es la perspectiva que usa el programa, al menos por cómo funciona el esquema. Ya, Porque si no, en el fondo, conceptual. si yo estoy como... Claro, sí, es por eso principalmente. Y sobre Claro, la pintura, no sé si Nico tiene más información, pero al menos por mi parte, nosotros dentro de Huella nos ha llegado varias veces esta consulta y no tenemos conocimiento de que hayan metodologías robustas que respalden que hay una absorción de carbono y que esté, digamos, de forma permanente en el tiempo. No tenemos información tan clara respecto a eso. En las metodologías como oficiales que nosotros usamos no hemos encontrado, tampoco hemos buscado tanto, pero no nos ha llegado información que diga como, mira, el IPCC o el GHG Protocol o DEFRA o alguno de los lineamientos principales que usamos tiene una metodología que respalda que usar esta pintura tiene este efecto. Entonces yo, por el momento, nosotros no estamos considerando eso como un proyecto de reducción. Nico, no sé si sí, ahí tienes igual algo para más. complementar eso, claro, si bien nosotros no hemos visto como metodologías, en un tiempo estuve haciendo cálculos o sea, inventarios de carbono en el sector de la construcción y bueno, y ahí nos regíamos por el GHG Protocol, que creo que es un poco, em, creo que no es un poquito menos exigente que Huella Chile. Y nosotros ahí como medidas de mitigación incluíamos el recambio de pinturas a pinturas con un factor de emisión más bajo. Y ahí se generan ciertas reducciones. Hay una página que se las puedo mandar, que ahora no lo recuerdo, en donde salen todos los productos usados en el sector de la construcción y su respectivo factor de emisión. Y eso igual nosotros lo contabilizamos como una medida de, de mitigación, pero que capturen CO2, eso no, o sea, si bien lo hemos escuchado, no hemos pillado todavía como un método, metodología robusta para su medición o su evaluación. Ahí Pablo tiene la mano levantada. Y gracias, Dani. Tenía una consulta respecto bueno, muy relacionado con lo que decía la Pati, porque finalmente las universidades no están como hoy día pensando en poner bonos de carbono en el mercado del carbono y transar como a ese nivel, ¿cierto? Más bien estamos como en la búsqueda de metodologías que permitan, eh, entiendo que algunos lo llaman como el insetting, que es justamente entender cuántas son las capturas y incorporarlas a la misma inventario de emisiones.
Entonces, me parece súper buena esta flexibilidad que podría tener el programa y ahí les quería consultar respecto también a los consultores, porque tú nombraste, Nicolás, que tal vez la metodología del GHG Protocol podría servir como un marco para el cambio de uso de suelo. Ahí existe una versión de la guía de agricultura donde se hace como la explicación súper precisa de todo lo que explicó en línea también, pero en el ámbito del GHG Protocol. Em, Porque yo desconozco la de Berra, la del BM0047. Entonces, preguntarle si es que una verificación a través de esa metodología de la guía del GHG Protocol podría ser verificada por uno de estos verificadores de la lista que también compartieron ustedes. Y si a través del uso de esa metodología podría efectivamente ser verificable la reducción por parte del ministerio. Sí, sí, no, de todas maneras. O sea, en el fondo nosotros, si bien las metodologías pueden ser distintas, pero igual deberían estar más o menos alineadas. Algunas como que son un poco más permisivas con respecto a qué omitir o qué no omitir, pero en el fondo lo importante es que sigan una metodología como estandarizada, y digamos, como que no se la inventen, que no sea un, yo digo, Claro, distraer por el captura X porque sí. Y la parte de la verificación nosotros la pedimos con la ISO, pero la ISO en el fondo te da los lineamientos para la revisión, no para cómo se para la calcula. revisión. Sí, Claro, la 64.2, ¿cierto? la 3 sí. La 3. Ya, Claro, entonces ya, cualquiera, o sea, en el perfecto. fondo no es problema que usen Berra o GHG Protocol o la ISO o el IPCC. Lo importante es que esté bien justificado, que esté la memoria de cálculo bien completa y que en el fondo el verificador pueda ir y revisar todo. Ya, genial. Gracias. Bueno, en honor al tiempo, ya estamos en la hora, hasta las 11:30, como habíamos dicho con Ilenia. Creo que se resolvieron varias dudas. Si no me parece, me confirmen el equipo. Y la exposición estuvo súper buena. Así que ya, bacán. Gracias. Así que eso, nosotros igual podemos quedarnos un ratito más para conversar como equipo. Va a ser la última reunión del año del grupo de trabajo. Bueno, de esta hasta marzo nos vemos nuevamente. Pero agradecer a Ilenia. Ilenia, no sé si quieres comentar algo antes de ir cerrando o a Nicolás. No, muchas gracias. Acá llegaron los desordenados en la oficina, así que está difícil el ruido de fondo. Ya llegó el momento entonces. Ya, pues así que muchas gracias. Creo que fue una muy buena instancia para ir cerrando también todo lo que fue el 2025 y nada, pues con dejarnos con nuevos desafíos para este nuevo año. Así que muchas gracias por este encuentro y por la conversación. Buenísimo. Súper, muchas Muchas gracias. gracias.